Bueno, temperaturas ambientales de trabajo inicia con lo siguiente. Arrancamos entonces con las normas. Empezamos con el artículo 63 de la resolución 2400 del año 1979, que como en alguna oportunidad les dije, fue el año en que yo nací. Buscamos la resolución 2400 y nos vamos efectivamente al artículo 63. Artículo 63 que nos habla de temperaturas. Efectivamente, una de las cosas más importantes y más interesantes es un ambiente laboral protegido, un ambiente laboral seguro, donde los trabajadores no tengan inconvenientes ni físicos ni mentales. ¿Por qué hago referencia a la parte mental? Porque cuando hay alta temperatura hay mayor desgaste del trabajador en su medio ambiente laboral. ¿Qué significa? Significa eso, que efectivamente poco a poco el trabajador se va desgastando y al desgastarse, pues obviamente baja su ritmo de producción. Bueno, y ahora que hablo de ritmo de producción, parecería de pronto un poco eh, ¿cuál es la palabra? Como triste pensar en que solamente nuestros amigos los trabajadores estén para generar unas utilidades adicionales a la persona que los contrata. Sin embargo, tengo personas conocidas que comparten esas utilidades con los trabajadores y eso es algo súper interesante y muy chévere. Entonces, nuestro amigo el trabajador siempre va a estar contento trabajando con nosotros. Interesante, ¿cierto? Muy bien. Ese artículo 63 inicia con algo bien interesante, como por ejemplo, por favor, profe. Profe, Karen Valencia. Tatiana, no, fotos. Me mandé fotos. Ahí está muy feo. Así. No, ya, seriedad, seriedad. ¿Cómo hago para llamarlos? ¿Crear una sala? Ay, no, ¿cómo de crear una sala? ¿Yo qué era? Sonia. Sonia. Ay, la otra niña, ¿quién era? Ayúdenme, ayúdenme. La otra niña que decía que la llamara, ¿quién era? Verónica, profe. Verónica Vero. Madre. Número, no, pero no la tengo registrada. ¿Y ahora cómo hago? Espérate. Espérense, muchachos, que voy a hacer una. Vero. Vamos a Vero, aquí, la que termina en 24. Un segundo. ¿Cómo hago para grabar? No. Espérense, la llamamos. 322, alguien que me dicte, 322, 254, 4324. Entonces, Verónica. Ya, díctame, Gisela. 322, ¿Sí? 254, 254. 4324. Listo. Verónica G3. Verónica Lujo 3. Listo. Listo. Vamos allá. Ah, pues llamamos después. Como yo tengo minutos de llamamos a Sonia y a Verónica. Sonia Manrique. Listo. Pero por aquí no, por el teléfono normal. Ay, Dios. Sonia Manrique.
Entonces, dice una cantidad de cosas chéverísimas ahí. Empezando, que dice que, yo me sé eso de memoria, dice que la temperatura del grado medio del ambiente de locales cerrados de trabajo será tal que el índole de industria permanezca dentro de los umbrales normales de Sonia Manrique. Bueno, Sonia Manrique. ¿Cómo es que era lo de crear una sala? No te estreses, Juanito, espérate. Crear una sala. Ir a Messenger. Ay, no. No, crear una sala como Juan Miguel. Y ahora enviar enlace por WhatsApp. Ah, pero no tienen, no, no tienen internet, entonces ¿cómo hacemos? Sonia, ¿puedes entrar a esa sala? ¿Puedes entrar o te llamo por teléfono? Pero me contestas, lo mismo Verónica, me contestan. ¿Pueden entrar a esa sala o si no los llamo por teléfono? O los llamo también por aquí por celular, por donde quieran. Listo. Entonces vean, jóvenes. Hola, Luisa. Hola, Luisa. Hola, profe. Bueno, entonces, yo les subo el volumen. Listo. Tenemos una alumna nueva. Yo miro de arriba. Entonces, la temperatura y el grado de humedad del ambiente en los locales cerrados de trabajo será mantenido siempre que lo permita la índole de la industria entre los límites tales que no resulte desagradable o perjudicial. Desagradable o perjudicial. Desagradable o perjudicial. ¿Estamos grabando? Sí. Entonces, ese artículo 3 nos habla que no resulte desagradable o perjudicial. Y nos vamos entonces a esta página nueva, una página, una página de amor, ¿se acuerdan? Entonces dice así, desagradable o perjudicial. Es diferente. Ah, bueno, entonces, como este tema es tan interesante, necesito que todos aporten y que todos pregunten. ¿Quién me habla? Ah, pues, doña Sonia y Manrique no contesta y doña Verónica tampoco. Vamos a ver. Sonia Manrique contesta. Desagradable. Y por acá le vamos a poner perjudicial. Perjudicial. Doña Sonia no contesta. Ay, no, pero ¿por qué no contestará Sonia? Llamamos a Verónica. Verónica, grupo 3. Desagradable y perjudicial. ¿Es diferente o no? ¿O es igual? Díganme ustedes. Una de estas cosas no es como las otras, es diferente a todas las demás. Dime tú si desagradable o perjudicial es lo mismo, y si no, ¿por qué? Dime por qué no es igual. Desagradable. ¿Hace referencia al confort o al disconfort? ¿Cierto que sí, jóvenes? Llamé a Vanessa y llamé a, no, perdón, llamé a Verónica y llamé a Sonia y no contestaron. Desagradable hace referencia a confort o disconfort. Y si hacemos referencia, si hablamos de confort o disconfort en algo relacionado con la temperatura, ¿qué podríamos decir? Vamos a preguntarle a Cristian Díaz, que tiene el teléfono apagado, la pantalla apagada porque está acostado, está recostado, durmiendo la siesta, mi amigo Cristian. ¿Cierto, amigo Cristian? No, profe, es que estoy desde el computador y el teléfono, entonces tengo activa la cámara en el computador y la otra en el teléfono, porque no tengo audio Eso, por el PC. eso. Bien, Cristian, bien. Así tienen que ser todos.
Perfecto. Hola, ¿qué Verónica? ¿Pudiste entrar? Bueno, perfecto. Sí, profe, aquí estoy. Ya, entré. Me encanta verte. ¿Te pusiste un piercing en la nariz? Yo también me quiero Sí, poner uno. profe. ¿Vale? ¿En serio? No lo haga, profe, estorba mucho. Yo les conté que cuando yo doy clases en ambiental, en el salón 215 se mete todo ese humo no, toda esa humareda de ahí del patio de ingenierías, y yo salgo con ganas de hacerme un piercing de ahí. ¿Sí se ubican ustedes en civil? ¿Se ubican? ¿Sí? En el patio de ingenierías, donde nos reunimos allá a tocar guitarra y todo. Entonces por ahí se que sube ese humito y quedo yo, cuando salgo de clase a las 6, quedo con ganas de prum, darme uno acá y otro acá. Yo tranquila tengo. Bueno, no, mentiras, mentiras, muchachos, no mentiras. Tengo que coger seriedad, tengo que llegar. De hecho, cuando cumpla 40, me vuelvo serio. Bueno, desagradable o perjudicial, dice ese artículo 63, y hace referencia entonces a algo que es subjetivo o algo que sentimos nosotros como seres humanos, que es el confort y el disconfort. Confort es cuando nos encontramos bien, disconfort es cuando hay algo que no nos deja trabajar bien, en este caso. Y eso puede llegar a causar problemas o enfermedades mentales, claro que sí, es muy posible. Confort y disconfort. En este caso, hacemos referencia al calor y hacemos referencia a la humedad y hacemos referencia al consumo metabólico. Pero yo me pregunto, Fabián Camilo, en qué influye, qué tiene que ver el consumo metabólico con la temperatura? Profe, no sé, yo creería que entre más elevada la temperatura, como que requiere más del cuerpo para poder desarrollar las actividades. Sí, claro que sí. Sin embargo, tenemos un inconveniente y ese inconveniente es que no hace referencia a eso. Hace referencia es a esa gran cantidad de, digamos, del movimiento entre las células, los electrones y demás de nuestro cuerpo, que empiezan a agitarse de una manera mucho más violenta cuando la persona está teniendo un desgaste físico mayor al normal. En otras palabras, cuando trabaja duro, empieza a sudar y se empieza a desgastar porque quema más calorías. Al desgastarse y al quemar más energía, más kilocalorías, se sube la temperatura. Claro, diferente es lo que dijo ahora Fabián. Si trabajamos a una alta temperatura, tenemos más desgaste que si trabajamos a una baja temperatura. ¿Qué sucedería con ese ejemplo que tenía nuestro amigo Cristian Camilo? Si el ejemplo fuera al contrario, si el ejemplo fuera, Cristian, Fabián Camilo, si el ejemplo fuera no como el que pusiste a una temperatura alta porque tendría más desgaste, sino que nuestro amigo estuviera en Ipiales, haciendo el mismo trabajo. El mismo trabajo, a temperatura alta, como dijiste ahora. Vamos a decir, ¿cuál es la parte más caliente que conoces? Huila, de pronto, Neiva es calientico. Cristian, ¿me oyes? Cristian, si me oyes, parpadea. Sí, profe, sí. Pensé que le estaba preguntando a Fabián. No, pues dale, respondeme vos, Cristian. Entonces, esa temperatura, pero respondan los dos, Fabián y Cristian. ¿Qué sucedería si nosotros tenemos una alta temperatura? Fabián Camilo puso la idea de una temperatura alta que había más desgaste. Claro, cuidado con un ojo. Y la pregunta es, si esa temperatura fuera, digamos, en Neiva, ¿cómo sería? Sigue, tranquila. Si eso fuera en Neiva, si eso fuera en Neiva, pues tú acabas de decir, Fabián, que efectivamente tendría un alto desgaste. Pero si ese mismo trabajo que tú te estabas imaginando en la cabeza fuera allá en Ipiales, ¿sería lo mismo? No, Fabián está en otro cuento, ¿para qué?
Fabián. Fabián. Sí, profe. ¿Qué pasó? Estoy hablando con la pared. ¿Qué pasó? Profe, es que no lo escucho muy bien, pero pues sí, en ciencia cierta, sí, Bien. Sí, la respuesta es sí. entre más temperatura, pues también uno como que se estresa y no va a desarrollar bien la Hay actividad, más va a haber desgaste, efectivamente. estrés, Y entre menos sí. temperatura hay menos desgaste. Eso es normal. Continuamos. Marina González, tú que apagaste la cámara en este momento, respóndeme, ¿qué es confort y qué es disconfort? Marina, ¿para qué apagaste la cámara? Marina, confort. Marina, confort, disconfort. Confort y disconfort. Bueno, confort y disconfort. La pregunta para mi amiga Marina. Disconfort. El confort y el disconfort es diferente, Marina, ¿cierto que sí? No, Marina, no me voy a volver loco yo aquí. No. Marina, ¿me estás oyendo? Marina González, aquí desde Popayán, llamando a Marina González. Marina González, por favor, responde. Vamos a sacarla de la... Ay, no, la saco, no, me dejémosla ahí. Confort y disconfort. Entonces, ¿cómo logramos saber si hay confort o disconfort? Mediante encuestas. Mediante encuestas. Y las encuestas nos van a decir lo siguiente. ¿La temperatura y la humedad son las adecuadas? Pueden ser estas preguntas. La temperatura es la adecuada. ¿Adecuada? ¿Siente usted desgaste físico? Etc. Entonces, esas son efectivamente las preguntas que hay que hacer. Y si estamos todos de acuerdo con esto, podemos encontrar una respuesta de si es agradable o desagradable el tema de la temperatura. Entonces, nos habla nuestra... Entonces, Marina, ¿me oyes? Marina está en otro punto. Entonces, ese tipo de encuestas nos van a decir si el ambiente de trabajo es confortable o no es confortable. Confort y disconfort. Es un ambiente desagradable. Y si hacemos referencia a si es perjudicial, ¿cómo podemos decir es perjudicial o no es perjudicial el ambiente de trabajo? ¿Qué puede llevarnos a saber si es perjudicial o no un ambiente de trabajo? Pues básicamente es entender, básicamente es saber o es encontrar muy probablemente una enfermedad a partir de altas temperaturas. ¿Qué podría suceder con altas temperaturas? Empieza a haber una deshidratación, empieza a haber efectivamente eh, una deshidratación, empieza a haber un temblor en esa persona y cuando ya esa persona deja de sudar, entonces termina con esos electrolitos y termina con esos, eh, termina, o sea, con los minerales, electrolitos, sales y todo eso, cuando acaba con esos electrolitos, entonces la persona tiende a tener efectivamente unas contracciones involuntarias de los músculos, llamados también calambres. Y sucede, efectivamente, Marina, Marina, ¿me oyes? Marina, ¿me oyes?
Marina, ¿me oyes? Hola, Marina, hola, hola. No, Marina está en otro cuento, yo no sé qué le pasa. Marina, Marina, Marina. Marina, ¿me oyes? A ver. Ya leyó porque está con los ojos grandotes. No. Bueno, entonces decimos que la deshidratación tiende a causar enfermedades de carácter deshidratación. La deshidratación tiende a causar calambres, pérdida de conciencia. Esto es lo que nos causa cuando ya llega a ser perjudicial para la salud, las altas temperaturas. Altas temperaturas. Eso sucede con las altas temperaturas. De esa forma, necesitamos entonces relacionar esas altas temperaturas con lo principal que tenemos ahí, que es la deshidratación. Quiero oírlos a ustedes. ¿Cómo podemos relacionar la deshidratación con el trabajo de una persona en una empresa? Díganme, a ver, muchachos, ¿cómo lo podemos hacer? Gisela, dime. Verónica, dime. Ay, yo nada más veo la Profe, frente de ¿se pueden visualizar con dolores de cabeza también? Sí, 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 claro, dolores de cabeza. Dolores de cabeza. Cefaleas. Cefaleas. Entre paréntesis, dolor de cabeza. Claro. Tiene cefaleas, convulsiones involuntarias, claro, por la pérdida de electrolitos, se ha deshidratado esta persona y lo que son los minerales, los líquidos, las sales se pierden. Y cuando la persona deja de sudar, inmediatamente se desmaya. Entonces, si tenemos altas temperaturas y un alto nivel de trabajo del cuerpo del trabajador, entonces vamos a decir que esa persona se va a encontrar sobresaturada con relación a su labor y en el momento en que se desmaya ya empieza a recuperarse. ¿Por qué? Porque ha dejado de hacer su esfuerzo físico y únicamente está trabajando con algo algo que se llama metabolismo basal. El metabolismo basal es la energía que necesita el cuerpo únicamente para estar vivo. En otras palabras, cuando estamos durmiendo, estamos funcionando únicamente con metabolismo basal, que es la energía que gasta el corazón para funcionar, el estómago para funcionar, los pulmones para respirar. Y eso equivale a 1 kilocaloría por minuto. ¿Cómo les parece? Y eso es lo que nos dice ese artículo 63. ¿Puedo cambiar la diapositiva? Carolina, Luis, ¿puedo cambiar? ¿No? Ay, está bien, dale un minuto. Un minuto y yo sigo hablando acá. Y entonces eso es lo que está sucediendo. Y el confort y desconfort, lo único que tiene
realmente es que no va a causar ningún tipo de enfermedad. De pronto puede causar algún problema de carácter mental, ¿sí? Sin embargo, el confort y desconfort lo podemos nosotros bueno, calcular también, ¿sí? Calcular y analizar y ver a partir de lo que tiene que ver con las encuestas. Es la única forma de esas encuestas. Y las altas temperaturas pueden llegar a ser perjudiciales para la salud, partiendo de la base de eso que yo les acabo de contar. Que la deshidratación tiende a causar calambres y desmayos, desasosiego, mareos, convulsiones. Mareos, convulsiones involuntarias y pérdida de conciencia. Dolor de cabeza también. Continuamos. Continuamos, pero por acá. Así las cosas. Volvemos a nuestra resolución 2400. En el artículo 63 estábamos, pasamos entonces al 64 y ese artículo 64 lo tenemos efectivamente aquí registrado. Bueno, ese parágrafo nos dice que cuando existan... El parágrafo es un complemento del artículo y nos dice que cuando existan lugares de trabajo, fuentes de calor como cuerpos incandescentes, hornos de altas temperaturas, deberán adoptarse dispositivos adecuados para la reflexión y aislamiento del calor. Y tenemos que utilizar elementos de protección adecuados. Eso nos dice. Efectivamente, tenemos que utilizar elementos de protección adecuados para las altas temperaturas. Mírenlo, ahí lo tenemos. El artículo 64 es el más interesante de toda de este capítulo. Este artículo 64, en la primera parte, nos habla cosas muy generales, pero el parágrafo es efectivamente el más interesante e importante de todos. El parágrafo es el que le da, digamos, como el sentido al artículo o hace el enfoque a este artículo. Entonces nos dice que los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o artificiales de las corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o sequedad excesiva. Y cuando se presenten situaciones anormales de temperaturas muy bajas o muy altas, o cuando las condiciones mismas de las operaciones o de los procesos se realicen a estas altas temperaturas, se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos. La parte más importante es esta, donde dice que se concederán a los trabajadores pausas o relevos periódicos. Pausas o relevos periódicos. Pausas o relevos periódicos significa que de alguna forma tenemos que llegar a calcular si la temperatura y las condiciones de trabajo son las adecuadas o si por el contrario nuestro amigo el trabajador tiene que trabajar algunos minutos y otros minutos no. Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice. Así las cosas, quiero que tengamos presente el tema de las pausas o los relevos periódicos, porque después de que nosotros entremos a calcular todo lo que tiene que ver con temperaturas y metabolismos, vamos entonces a llegar a una fórmula que se va a llamar fracción de tiempo. Y esa fórmula que se llama fracción de tiempo va a ser muy importante porque nos va a permitir calcular cuántos minutos o cuánto tiempo puede el trabajador estar expuesto a determinado consumo metabólico. Eso es lo que nos quiere decir. Pero ahora vamos entonces a hablar acerca de ese parágrafo. La primera parte del parágrafo hace referencia efectivamente a el índice WGT, que son las temperaturas, y todo lo que nosotros conocemos.
todo lo que nosotros conocemos como temperatura, pues cambia porque hablamos de algo que se llama índice WBGT. Y ese índice WBGT se va a encontrar referenciado, parametrizado por tres tipos de temperatura. Una que se llama temperatura del globo, otra que se llama temperatura húmeda natural y otra que se llama temperatura del aire. La temperatura del aire solamente lo calculamos cuando tenemos el sol radiante encima del trabajador. O sea que no hay un techo de por medio. No copien nada, no copien, solamente los estoy hablando y ahorita copiamos. Solamente estoy ambientando. Entonces, ese índice WGT está compuesto por tres tipos de temperatura. Temperatura húmeda natural, temperatura del globo y temperatura del aire. La temperatura húmeda natural es la temperatura ambiente, donde está influyendo la humedad del ambiente. La temperatura del aire únicamente está influyendo simplemente la temperatura del aire sin tener en cuenta la humedad. Y la temperatura, la temperatura del globo hace referencia al calor radiante, o sea, a los rayos infrarrojos. Y entonces se calcula ya no con termómetro, que es lo que conocemos nosotros para temperatura, sino que lo calculamos a partir de una fórmula. Bueno, de dos fórmulas. Y esas fórmulas, eso es una maravilla. Pero no sigo para que no se me asusten. Continuamos. Entonces voy a empezar a hablar acerca de esta primera parte hasta aquí, que hace referencia al índice WGT. Ese índice WGT nos habla. Para realizar la evaluación del ambiente térmico se tendrá en cuenta el índice WGT calculado con temperatura húmeda, temperatura del globo y temperatura seca. Además, se tendrá en cuenta para el cálculo del índice WGT la exposición promedio ocupacional. Imagínense lo interesante. La segunda parte, entonces, mire usted, que aquí nos habla de las temperaturas como un índice. Nos habla entonces del índice WGT. Vamos a escribir aquí WGT, WGT. Más tarde les digo qué significa WGT. ¿Cómo se ve más bonito? Así o en minúscula. En minúscula tal vez. WGT. Ese índice WGT, como su nombre lo indica, efectivamente está directamente relacionado con las temperaturas. Y ese índice nos va a permitir decir, calcular, controlar o simplemente analizar cómo va a ser efectivamente, cómo vamos a trabajar sobre esa manera de analizar la temperatura. La temperatura es algo muy peligroso. La alta temperatura puede llegar a matar a la persona. Entonces vamos a analizar esa primera parte que dijimos ahí. Vamos a analizar esa primera parte que dijimos ahí. Para realizar la evaluación del ambiente térmico se tendrá en cuenta el índice WGT, calculando con temperatura húmeda, temperatura del globo y temperatura seca. Además, se tendrá en cuenta para el cálculo del índice WGT la exposición promedio ocupacional. ¿Ok? Muy bien. Muy interesante. Muy interesante. Pero ya nos acabamos de dar cuenta que no sabemos nada de temperaturas porque lo único que efectivamente reconocíamos, recordábamos, analizábamos y relacionábamos con la temperatura era un termómetro que nos ponían debajo del brazo. Pero mentiras, porque en ingeniería tenemos varias formas de tomar la temperatura y no basta únicamente un termómetro debajo del brazo, porque en ningún momento va a ser el análisis ideal para poder determinar si efectivamente, si sí o si no, vamos a tener problemas de temperatura en el trabajo. Perfecto. La segunda parte de nuestra clase, esta primera parte es la que nos va a ocupar la clase de hoy, pero voy a terminar de leer lo que estamos hablando. Esa segunda parte nos dice una cosa muy interesante. Nos dice, también se calculará el índice de tensión térmica teniendo en cuenta el metabolismo. ¿Cómo así? ¿Y por qué el índice de tensión térmica teniendo en cuenta el metabolismo? ¿Qué significará eso? Pues no, es algo raro para nosotros.
porque efectivamente ese índice de tensión térmica, teniendo en cuenta el metabolismo, va a relacionar las kilocalorías consumidas y las kilocalorías que efectivamente está quemando el trabajador con dos especificaciones: posición y movimiento del cuerpo y por el tipo de trabajo. De igual forma, va a estar calculando el número de kilocalorías gastadas por simplemente el hecho de vivir. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de algo que se llama metabolismo basal. Hacemos entonces referencia a la M, donde M es igual al metabolismo. M. Y M va a ser igual a metabolismo basal más carga térmica más CW. No quiso escribir. Vamos a ver. MB más CW. Así las cosas. Podemos nosotros decir que efectivamente estamos trabajando sobre un ambiente muy interesante que nos va a acompañar esta clase y la siguiente. Ahí está. Ahí está, muchachos. Todo en azul. Entonces, nuestra clase de hoy inicia con eso. Sin embargo, como acabamos de ver, únicamente estamos en el artículo 64. Vamos a ver qué nos dice el artículo 65. ¿Me recuerda que es CW? ¿Es carga qué? Sí, CW es la carga térmica y la carga térmica es la posición y movimiento del cuerpo y B, tipo de trabajo. Pero yo más tardecito les explico, pero si quieren hablemos un par de minutos de eso. Cuando hacemos referencia al metabolismo, hacemos referencia a dos cosas. Voy a escribir por aquí, un segundo y gastemos un poquito de tiza por aquí, hablando de eso. Mira, ponle cuidado. La temperatura es una cosa, ¿cierto? Y la temperatura la analizamos a través del índice WBGT. Pero el metabolismo está compuesto por dos cosas: metabolismo basal más CW. Metabolismo basal es la energía que únicamente gastamos por vivir y está compuesta por esas kilocalorías que gastamos nosotros a partir del funcionamiento del corazón, de nuestro cerebro que está funcionando, de nuestro estómago que está funcionando, de los intestinos que están funcionando, de la salivación y, más importante aún, de los pulmones. Todo eso está realmente calculado en 1 kilocaloría por minuto. 1 kilocaloría por minuto. Ya les hablo un poco de eso. Pero por acá quiero llevarlos de la mano a analizar este MB. MB es el metabolismo basal. Metabolismo basal. Como les digo, es toda la energía que gastamos para el corazón, para los pulmones, para el hígado, para el riñón, para los riñones, para el páncreas y para el vaso. ¿Cómo les parece? Y también para el cerebro. O sea, toda la energía que gastamos únicamente por vivir. Únicamente por vivir. Así es. Eso se llama MB, metabolismo basal. Pero el CW está compuesto por dos cosas muy interesantes. Vamos a preguntarle a Ángela, a Cristian Díaz y a Concepción, a los que tienen la cámara apagada, vamos a preguntarles qué es CW, y a los que están viendo, como mi amiga de camisa roja. Profe, yo no tengo la cámara apagada. No, ya me di cuenta. Mira, el CW... Profe, vea ¿Qué? ¿Qué pasó? que Karen Valencia, que no tiene internet, Sí. que ella igual le dejó un mensaje a usted, pero como que no le respondió, no sé. No, pues sí le iba a responder, pero cuando me di cuenta que estaba respondiendo en la calculadora, le mandé un WhatsApp, pero Ah, por la bueno. calculadora. No, mentiras, me acuerdas ahora que ya me molestar. Bueno, pues. Entonces, Bueno, fíjate. señor. Entonces, fíjate que CW es igual a posición y movimiento del cuerpo. Posición y movimiento del cuerpo. Pero eso lo vemos luego. Ahorita es como para que nos ambientemos. Y B, tipo de trabajo. Tipo de trabajo.
Entonces, posición y movimiento del cuerpo es si la persona está parada, si la persona está sentada, si la persona está caminando o si la persona está subiendo. Posición y movimiento del cuerpo. B, tipo de trabajo. Trabajo con los dos con los dos brazos. Con los dos brazos para un pollo. Trabajo con los dos brazos, trabajo con el cuerpo, trabajo con un brazo. Y eso se divide a su vez en ligero, pesado o mediano. Esta parte de acá. Entonces, lo que vamos a analizar el día de hoy es esto que estoy enredando aquí, que estoy poniendo en un círculo que se llama temperatura. Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer es cruzar la temperatura con el metabolismo. Al cruzar la temperatura con el metabolismo, pues efectivamente vamos a lograr una cantidad de cosas. Ejemplo, ustedes me siguen, quieren que me sigan, o sea, si yo les digo una cosa, ¿ustedes me hacen caso? Es que están muy hartos ustedes últimamente, ¿cierto? Venga, levantémonos y hacemos lo siguiente. ¿Listo? El que no lo haga, no le ayudo para la habilitación. ¿Listo? Vamos. Venga, levántense. A ver. Levántense, levántense. Vamos, trotemos. A ver, Marina, vamos arriba. Trota, 30 segundos. A ver, 1, 2, 3. Fabián Camilo, dale a ver. Carolina, trota. Gisela, a ver. Ángela, Concepción, párate, por favor. Vamos a ver, Marina. A ver, eso. Al hacer eso, nosotros estamos quemando más kilocalorías. Al hacer esto, estamos quemando más kilocalorías, ¿cierto? Y al quemar más, ¿cierto que se nos subió la temperatura o no se subió la temperatura? ¿Subió la temperatura? Subió la temperatura, ¿cierto que sí? Entonces, tenemos más desgaste, como decía Fabián Camilo Barón Artunduaga. Tenemos más desgaste cuando tenemos alta temperatura y estamos haciendo un esfuerzo físico. Si estuviéramos nosotros en Ipiales, no se nos hubiera subido la temperatura. Marina, ¿tú a dónde estás, Marina González Bermúdez? Profe, en la Florida. ¿Estás en Florida? ¿En Florida Blanca? No, en Florida. ¿En Florida? No, en la Florida es una vereda del municipio de Patía. Estás en Empatía. Listo, listo. Estás en Ajá. Empatía, o sea, está haciendo calor, ¿cierto? Sí, bastante. Bastante calor. Y vamos a preguntarle por acá. Gisela, ¿tú estás en Popayán? Sí, profe. Está haciendo friecito. En cambio, fíjate que en Empatía está haciendo calor. Entonces, de pronto, Marina sintió más desgaste físico que Gisela cuando hizo un poquito de ejercicio. ¿Cierto? Entonces, a eso es que nos referimos. Bien. Ok. Al final de la clase voy a hacer un quiz. ¿Listo? Marina, ¿me oíste? Marina González, pero ¿por qué tengo dos Marina González? No, lo que pasa es que la compañera me prestó su computador para presentar un parcial, entonces le quedó ahí el nombre. Y le estoy escribiendo y no me contesta. Es que no Creo oye que no ni está siquiera. conectada a WhatsApp. Ni si se hace la No que no sabes oye. qué No, no, se hace la que no oye, pero de ahí se está riendo, mírala. es Angie Natalia. Pero No creo que me he no dado cuenta, profe. sabe. Bueno, sin palabras, cambiamos. Yo regañando a Marina y Marina toda juiciosita allá. Y era Angie Natalia. Y claro, Angie Natalia, y como las dos tienen que Marina González. No, imagínense. Bueno, continuamos. Bien, ¿esto lo entendimos? Bueno, ¿entendimos esto? No, dicho, lo único que tienen que entender es que vamos a trabajar hoy con temperatura. Eso es todo. El resto no tienen por qué entenderlo. No se preocupen. Muy bien. Entonces, nos vamos a esta primera parte. Angie Natalia, ¿me oyes? Sí, profe. Yo regañando a Marina y Marina tan juiciosa que es. No. Entonces, venga, entonces resulta que lo que tenemos nosotros que hacer es efectivamente trabajar el índice WGT. Vámonos entonces con a ver qué es el índice WGT.
Pero antes de eso, vamos a continuar con el 65. Muy bien, copiamos esto del 65 al 66. Aquí, ¿qué nos dice? Nos dice cosas interesantes, como por ejemplo, que en primer lugar lo que tenemos nosotros que hacer cuando estamos trabajando en ambientes calurosos es efectivamente, entonces nos dice, en los establecimientos de trabajo donde se realicen operaciones o procesos a bajas temperaturas, los patronos suministrarán a los trabajadores overoles de tela semipermeable con relleno de material aislante y tienen que cubrir efectivamente tienen que dejar libre los ojos, la nariz y la boca y tienen que usar botas de media caña para introducir los zapatos del operario. Y aquí nos dice que en los cuartos fríos, entre 0 y menos 20 grados centígrados, los trabajadores no utilizarán zapatos con suela esponjosa y permanecerán dentro de los cuartos fríos por periodos cortos, de 2 a 4 horas y por parejas, con descansos de 1 hora y tomarán precauciones para evitar el entumecimiento y contracción de los músculos faciales. Entonces, ese entumecimiento se llama vasoconstricción y esa vasoconstricción hace que los músculos se entuman. Y el artículo 66 nos dice que en los sitios de trabajo con temperaturas elevadas se proporcionarán duchas con agua fría y caliente y facilidades para que los trabajadores puedan cambiar las ropas al finalizar la jornada. ¿Por qué necesitan agua fría o agua caliente? Entonces, pregunta para Luisa Acosta. Entonces, un trabajador que se encuentra en un horno trabajando, le ponen agua fría y caliente. El agua fría para quitar el mugre y el agua caliente para que se remoje. Para que se remoje. ¿No? Se tiene que bañar con agua fría para que haga choque térmico. Es que pensé que en algunas situaciones solamente era agua fría y en otras solamente agua caliente, pero juntas no sé, profe, con qué objetivo las No, pues juntas no, pero lo ideal es que, por ejemplo, cuando está trabajando con cuestiones calientes como el horno, él tiene que bañarse con agua tibia, no puede bañarse con agua fría. Para eso es. Para eso es, bueno, 66. Continuamos. Vámonos al 67, 68 y 69. ¿Qué nos dice por acá? Estos artículos nos dice que la instalación de la calefacción que se adopte ofrecerá garantías contra el peligro de incendio. Por acá, el 68, que en los lugares de trabajo o cobertizos se procurará la protección del sol y las corrientes de aire. Y por último nos dice que se tomarán las medidas adecuadas para controlar en las condiciones de trabajo en temperatura ambiente, incluyendo el calor transmitido por radiación y convección, conducción, la humedad relativa y el movimiento del aire de manera de prevenir sus efectos adversos sobre el organismo y sobre la eficiencia de los trabajadores. Entonces, nos habla de varias cosas. Nos habla de unos trabajadores que se encuentran expuestos efectivamente al calor solar. Nos habla de otros trabajadores que se encuentran trabajando bajo techo. Y hace referencia también a la velocidad del aire. Aquí tenemos entonces a un trabajador que sufre mayor desgaste y que está en el sol que la persona que se encuentra bajo techo. Y hace referencia también a la velocidad del aire, velocidad igual a cero o velocidad diferente de cero. Velocidad del aire. Y hay unas diferencias con eso y tenemos unas fórmulas para cada uno de ellos. Vamos a ponerle un colorcito amarillo a esto y una lineecita blanca acá que diga velocidad diferente de cero. A eso es que nos referimos cuando decimos calcule entonces la temperatura cuando un trabajador se encuentra expuesto a un ambiente ocupacional donde el sol
le está dando pues, en su cuerpo y calcule entonces el índice WGT cuando tenemos a un trabajador laborando dentro de una empresa. A partir de ahí, entonces buscamos nuestra presentación, que yo se las mandé, y hacemos referencia entonces a varias cosas. La primera de ellas es esto que yo les comentaba. Aquí dice me aso y aquí dice me congelo. ¿Qué significa eso? Que a partir de unas encuestas tenemos que saber cómo se encuentra la temperatura en el ambiente con relación a los trabajadores, si están contentos o no, si hay confort o disconfort. Entonces decimos nosotros que puede resultar perjudicial o puede resultar incómodo. Puede resultar desagradable o puede resultar perjudicial. A eso es que hace referencia esta primera diapositiva. Así es, perjudicial o incómodo para la salud. Bien. Decimos que tenemos un grupo de bacterias que se reproducen dependiendo de la temperatura y aquí tenemos, según la temperatura, varias reproducciones de bacterias. Tenemos las ciclófilas, las mesófilas y las termófilas. Hacemos referencia también o recordamos que la temperatura caliente sube y la fría baja. Eso es muy importante para que lo tengamos presente. El aire caliente sube y el aire frío baja. Y recordamos los términos de convección, de conducción y de radiación aquí. Entonces la conducción es cuando nosotros estamos haciendo, digamos, unos huevos fritos y nos quemamos la mano. Directamente vamos a tocar la superficie caliente y esa superficie caliente va a transmitirse va a transmitir la sensación a través de nuestras terminaciones nerviosas y esa conducción de esa temperatura va a hacer que nosotros sintamos dolor. Conducción. Entonces la conducción es cuando pasa automáticamente del, del objeto que está caliente hacia el cuerpo nuestro. Conducción. La convección es cuando hay un medio entre la llama y el material que está siendo impactado por la temperatura. Entonces decimos que se calienta en este caso el aire y pasa efectivamente hacia nosotros. Esa es la convección. Horno de convección, por ejemplo. Y la radiación es cuando nosotros abrimos la puerta del horno e inmediatamente sale ese calor, que no es producido ese calor por la Ya volvió. convección, sino que es producido efectivamente por la radiación infrarroja. ¿Hay preguntas? Ok. Bueno, la temperatura ambiente. Decimos entonces, o hablamos de la temperatura ambiente, que una buena temperatura ambiente es la que va a hacer que tengamos nosotros una atmósfera agradable para poder desarrollar el trabajo. Para poder desarrollar el trabajo. Sensación térmica. Cuando hacemos referencia a la sensación térmica, entonces podemos decir que es algo de carácter subjetivo. Dame un segundito, muchachos. Un segundito, un segundito, un segundito. Contesto aquí el teléfono que es de la... Un segundo.
El profe Chepe, sensación térmica. La idea de la sensación térmica se emplea para nombrar cómo reacciona el ser humano ante diferentes situaciones. Perfecto. Y aquí tenemos entonces a un trabajador donde lo vamos ahora a utilizar este muñequito. Entonces decimos que los órganos internos tenemos nosotros entre 36.5 y 37.2. Y la temperatura de la piel medida a 22 grados centígrados es de 33 grados centígrados. Chefe, me mandaste fueron los planos, pero las memorias no las recibí. Mi profe José Luis Hoyos Concha, profe más inteligente de todos, es el que más quiero yo, aparte de la profe Sandra. O sea, de segundo quiero a Chefe, de primero quiero a Sandra. Aquí tenemos a varios ejercicios, varias personas, digamos, varios ejemplos. El primero de ellos es un trabajador que está expuesto a la luz del sol. El sol está llegando hacia esa persona y entonces esa persona está trabajando, está pegando unos ladrillos. Con una mano está poniendo el concreto y con la otra mano coge el ladrillo y está pegando, y aparte de todo está con unas temperaturas ambientales. Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Póngale mucho cuidado a este tema porque este tema vamos a hacer un examen así, flash. A menos de que ustedes empiecen a preguntar cosas y estén pilas. Aquí tenemos a este señor que miren ustedes, está sudando. ¿Qué hay en ese sudor? ¿Qué hay en ese sudor? Stephanie, ¿qué hay en ese sudor de esta persona? Electrolitos, como usted decía, profe. Eso, mira, electrolitos, sales, está también saliendo de su cuerpo minerales y también agua. Eso es. Pero cuando esa persona deja de sudar, cuando esa persona ya no tiene más electrolitos y todo eso, efectivamente se desmaya, pero antes de desmayarse, le dan calambres. Le dan calambres a esta persona, se encalambró. El cansancio, efectivamente, es cuando hay un desgaste de carácter metabólico y cuando hay altas temperaturas. No necesariamente las dos juntas, pero el cansancio es un desgaste físico cuando estamos teniendo una carga o un consumo metabólico alto. Aquí Profe, una tenemos, dímelo. profe, es que usted hablaba de relevos en caso de que estuvieran trabajando con altas temperaturas. Sí. Ese tiempo en el que trabaje cada uno de cuánto es o de qué depende. O sea, por ejemplo, de cada 4 horas se cambia o qué. Ajá, entonces fíjate que hacemos referencia a las pausas o relevos periódicos a partir de dos cosas. Entonces mira que cuando tenemos un índice WGT alto, que sea, digamos, 31 grados centígrados, y tenemos un M, por ejemplo, de, no sé, 300 kilocalorías por hora, esto es un desgaste muy alto. Para tener una idea, pues 31 grados es bastante alto, es como por ejemplo Neiva. Y un M de 300 es como un trabajador que está trotando, no, digamos no un trabajador, sino una persona de un gimnasio que está trotando en la caminadora. Entonces imagínense esas dos cosas. Tenemos altísima temperatura, que es 31, más una persona trotando. Ese es más o menos la idea de 300 kilocalorías y esta es la temperatura de Neyman. Entonces, en ese momento, si esta persona sigue, pues termina desmayándose. Para el ejemplo del gimnasio. ¿Y qué tal si el mismo ejemplo lo pusiéramos
en la ciudad de Ipiales. En Ipiales, pues, supongamos que esté haciendo calor y que tengamos 7 grados centígrados. Entonces va a ser diferente porque va a tener mayor tiempo, mayor posibilidad para que esta persona esté funcionando con ese consumo metabólico. ¿Hicieron? Sí, Ese es profe. ese es el ejemplo. Pregunten, muchachos, a ver. Uy, un momentico, aquí creo que... Ajá, denme un segundito. Y cerramos el programa. No, lo cerramos. Lo tenemos. Y entonces empezamos a trabajar con lo que es el índice WGT. Empezamos a trabajar con el índice WGT. Y entonces, fíjense ustedes que vamos a recordar esta diapositiva que tenemos acá, donde hacemos referencia efectivamente a un trabajador que se encuentra expuesto a los rayos solares. Pero pongámoslos en amarillo. Este trabajador está expuesto a los rayos solares. Es más, pero si borro este sol porque no me gustó. El trabajador expuesto a los rayos solares tiene efectivamente una fórmula que es bien interesante, que ya se la muestro para que la copiemos, pero es índice WGT es igual a 0.7 temperatura húmeda natural más 0.2 temperatura de globo más 0.1 temperatura del aire. Pero ya si las copio. Un segundo, por favor. Ya, dame un segundo, Fabián, y ya se los pongo bien bonito. Quiero entonces llevar esta diapositiva. Profe, Sí, ese WGT, ¿qué es lo que, para qué nos sirve? Que entra un poquito ya, ya te digo. porque está sin internet. No te preocupes, ya te lo digo. Te recordamos, pero sí me estaba oyendo bien, sí. Entonces, resulta que las temperaturas tienen un índice que se llama índice WGT, porque resulta que ya no se utilizan los termómetros, como por ejemplo, sino que se usan efectivamente unos índices WGT que hacen parte de una ISO que se llama la 4123. Sin embargo, espérenme un segundito y ya les doy el nombre de la ISO, espérense un segundo. A ver. Tiene un 4, tiene un 2, tiene un 0 y tiene un 7. Ya te digo cuál es. Sí, 41. Aquí está. 7243 es la ISO que vamos a trabajar con este tema. 7243. Ok. Aquí tenemos entonces índice WGT para ambientes abiertos. Y nos vamos con índice WGT para ambientes cerrados. Ya les doy tiempo para que copien. Regálenme un segundo. Perfecto, miren ahí. Ah, perfecto. Por favor, copiemos eso.
índice WGT. Pero, ¿qué es temperatura húmeda natural? ¿Qué es temperatura del globo y qué es temperatura del aire? Vamos copiando eso. Recordamos entonces. Para ambientes abiertos tenemos esta acá, para ambientes cerrados tenemos esta otra. Entonces decimos temperatura húmeda natural, temperatura del globo y temperatura del aire. ¿Qué quiere decir eso? Marina, ¿terminaste de copiar? ¿Sí? Sí, ok. Pero, Verónica, ¿terminaste de copiar? Ok. Estefanía Llana Rivera Bastidas, ¿terminaste de copiar? Luisa Costa. Ok. Entonces, miren, ya nos devolvemos ahorita acá, pero quiero mostrarles qué es cada cosa. Tenemos aquí un termómetro. Tenemos otro termómetro. Tenemos otro termómetro. Este primer termómetro se va a llamar temperatura de globo. La temperatura de globo simplemente es un termómetro que tiene una esfera metálica de cobre pintada de color negro y la esfera tiene 15 centímetros de diámetro. Y va a captar efectivamente entonces todo lo que se llama calor radiante, o sea, la radiación solar. Temperatura de globo. Este otro se va a llamar temperatura húmeda natural, donde en la parte superior tenemos una gasa con agua estéril, temperatura húmeda natural.
a medir la temperatura del ambiente, o sea, la humedad presente en el ambiente. Y esta otra se va a llamar temperatura del aire o temperatura seca. Temperatura del aire o temperatura seca. Efectivamente, son 3 termómetros que tienen esas características. Uno de ellos presenta solamente el cálculo, o sea, uno de ellos únicamente mide o registra la temperatura del aire, se llama temperatura seca. El otro es la temperatura húmeda natural, o sea, la temperatura del ambiente. Pero ¿cómo se simula y cómo se calcula, entonces, cómo se hace para que se registre esa temperatura? Simplemente se le agrega, se moja, se humedece con agua estéril, esa gasa, y ahí nos entrega entonces un tipo de temperatura y el otro es temperatura del globo. Temperatura del globo hace referencia efectivamente a la radiación del sol. Pero ¿cómo entonces calculamos ese índice WGT? Lo hacemos con estas fórmulas. Entonces, miren. ¿Copiaron la fórmula, muchachos? Luisa, ¿copiaste? Concepción, ¿copiaste la fórmula? Concepción, Concepción tiene mala internet. Stephanie, Dayana Rivera Bastidas. ¿Copiaste? ¿Sí? Gisela, ¿copiaste la fórmula? Entonces tenemos, por favor, entonces, vamos a calcular el índice WGT. ¿Cuánto les dio? Profe, una pregunta, ¿eso es para ambientes cerrados o ambientes expuestos? No sé. Lo que pasa es que la fórmula nos dice, la fórmula, analiza bien la fórmula y con los datos que yo acabo de poner, me respondes a ver qué es. ¿Te parece? Revisen la fórmula.
¿Cuánto nos dio? Nina, ¿cuánto te dio? Profe, a mí me dio 32,85. ¿Cuál? ¿El que está en ambientes cerrados? O sea, ¿el que está solo o el que está... En ambientes abiertos, sí, el que está expuesto al sol. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Pues, profe, pues es que los datos que ahí nos daban era para, pues, aplicar la fórmula de ambientes abiertos porque no tenía el de temperatura ambiente. Pues por eso, porque nos dan el de temperatura DTA, ¿cierto? Perfecto, sí, sí, esa es la respuesta. Entonces, decimos que siempre que tengamos temperatura del aire, va a ser porque el trabajador se encuentra bajo los rayos del sol. Para que lo tengamos presente. Ok. Ujú. Regálame los datos del índice WGT y yo lo apunto. En azul. Vamos a ¿Qué, ver. profe? El resultado. Sí, espérate un segundo, un segundo, un segundo. Y aquí vamos a instalar, vamos a escribir aquí WGT. Miren lo que vamos a hacer, muchachos. Del índice WGT, ¿cuánto nos dio? Ah, 32,85, profe. Muy bien. Grados centígrados. ¿Y cuánto nos dio para ambientes cerrados? Hay una pregunta, ese TA no sería la temperatura Del sol. húmeda Échate. natural. No, temperatura húmeda natural, THN. Y la otra temperatura es la temperatura ambiente o temperatura del aire, o temperatura seca también se llama. Profe, lo que él dice es que en ese segundo ejercicio faltaría igual la temperatura húmeda natural. Sí, sí, espérate, sí. Este yo me equivoqué, no se llamaría temperatura del aire, sino temperatura húmeda natural. Muy bien. Perfecto, tienes toda la razón. Eso, muy bien. ¿Y ahí cuánto daría? Profe, Dime. puedes ver a las ecuaciones un segundito, es que creo que copié una mal. Ujú. Ya, ¿Cuánto nos daría la respuesta? 3179, 31.79. Vamos a ver. Este W. ¿Sí? 31, ok, Gisela dice que sí. 31.79 grados centígrados. Ya tenemos entonces pues los dos índices. Las dos respuestas, una se va a llamar índice WGT para ambientes cerrados y la otra índice WGT para ambientes abiertos. Vámonos al artículo 64 y vamos a aprender otra cosa en un momentico. Mírenlo, ahí está. Entonces, dijimos que el día de hoy solamente íbamos a ver esto que está repintado con estos tres colorcitos, ¿sí? Entonces dice, para realizar la evaluación del ambiente térmico se tendrá en cuenta el índice WGT calculado con temperatura húmeda, temperatura del globo y temperatura seca. Además, se tendrá en cuenta para el cálculo del índice WGT la exposición promedio ocupacional. Eso es lo que quiero mostrarles en este instante. La exposición promedio ocupacional.
¿A qué hace referencia? ¿A qué nos hace referencia la exposición promedio ocupacional? Vamos entonces a saber. Cristian Pajoy. Ok. Vamos entonces a averiguar eso de la exposición promedio ocupacional. Vamos a calcular la exposición promedio ocupacional. Entonces, muchachos, vamos a decir que aquí nuestro amigo, el trabajador, estuvo expuesto 4 horas. Y aquí estuvo expuesto también 4 horas. Entonces, ¿cómo podemos calcular la exposición promedio ocupacional? Pues mira, esta temperatura por este tiempo, más esta temperatura por este tiempo, dividido entre las 8 horas, ¿cierto? Eso es lo que se llama la exposición promedio ocupacional. Profe, ¿cuál temperatura? La THN. No, porque la THN y la TG nos sirvieron efectivamente para poder llegar a calcular el índice WGT. Porque lo que nosotros ya Ah, sabemos. Déjame, yo te muestro una cosa chévere la pregunta. Mira, entonces aquí, en cuánta temperatura nos van a decir que es un índice que se llama índice WGT. Míralo acá. Lo que nosotros vamos a calcular con temperatura se va a llamar índice WGT. Y ese índice WGT es el resultado de los cálculos que acabamos de hacer. Míralo acá. Esto. Se calcula entonces índice WGT para calcular el índice WGT en espacios abiertos es con esta fórmula y en espacios cerrados es con esta fórmula de acá. Espacios abiertos hacemos referencia a que tenemos temperatura del aire y en espacios cerrados hacemos referencia únicamente a temperatura húmeda natural y a temperatura del globo. Entonces la respuesta que tuvimos hace un rato, miren aquí está, es índice WGT, que es la respuesta de lo que estamos buscando. Lo que significa entonces que cuál va a ser la exposición promedio ocupacional si 4 horas permanece a esta temperatura y 4 horas permanece a esta otra temperatura. Hagamos pues 4 y 4. Horas y 4 horas. Entonces, ¿cómo se hace? Exposición promedio ocupacional. Exposición promedio ocupacional es igual a WGT. Vamos a hacer esto aquí en azulito para que nos demos cuenta que es la misma. Entonces, decimos que la ecuación promedio ocupacional
Presión promedio ocupacional efectivamente va a ser 32.85 por 4. Más 31.79 por 4. Y lo vamos a dividir entre el tiempo total. Dividido entre 4 horas. Y entre 8 horas. ¿Estamos? Pero el ejemplo continúa. Si no fueran 4 horas, si no fueran 4 horas, sino que fueran, vamos a ver, 155 minutos. Y aquí fuera 340 minutos. ¿Cuál sería la de? Ah, bueno, pero la respuesta, ¿cuál es? No, no me la han dado todavía. 32,32. 32,32 grados centígrados. ¿Qué sucedería si fuera así con estos minutos y eso que yo les acabo de poner allá? Esas temperaturas, pero con esos minutos. Carolina, dale. Bueno, Camilo. A ver, entre ustedes dos, ¿cuál sería la respuesta si el tiempo cambiara? Si con estas temperaturas que tenemos aquí, pero con estos minutos de acá.
Profe, me da 20.2. Perfecto. 20.2. También me da 34.21. No, tiene que dar temperatura muy parecida. Porque fíjate que Profe, a mí me dio 32.12. sí, sí, claro, tiene que dar menos de 32.85. Esa es la respuesta. Entonces, 32.85 por 155 más 31.79 por 340 sobre 495. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí eso? Sí, profe, ya me dio como de Gisela. Eso, perfecto. Entonces ahí ya sabemos la temperatura promedio ocupacional. Lo siguiente que vamos a hacer el día de hoy, efectivamente, va a ser lo siguiente. Por favor, miren el tablero. Tenemos... A ver, muchachos, ¿qué es esto? Fabián, ¿qué es eso? Profe, como una esquina. ¿Ah? Como una esquina, profe. Sí, un horno. Estoy tratando de dibujar un horno. Ahí está el horno, ¿no? Sí, un horno. Y entonces aquí tenemos a un trabajador. La temperatura de este trabajador no es igual en los tobillos, no es igual en el abdomen y no es igual en la cabeza. La temperatura para la cabeza, eh, mm, vamos a calcularle de la cabeza. En la cabeza tenemos un índice de 3.2 grados centígrados. En el abdomen tenemos un índice WGT de 35.4. Y en los tobillos tenemos una temperatura de 31.7. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Para calcularlo, utilizamos otra fórmula, que es WGT igual. Una vez la temperatura de la cabeza, más 2 veces WGT del abdomen, más una vez temperatura de tobillo sobre 4.
sobre 4. Porque 4 veces es el número de veces que estamos haciendo esa multiplicación. Así es como lo hacemos. La respuesta, ¿cuál es? $33.92. Sí, perfecto. 33.92 grados centígrados. Bueno, muchachos, esa es la respuesta. Vamos a dejar entonces hasta ahí la clase. Vamos a repasar todo lo que vimos y nos vemos en la siguiente clase con más ejercicios. Entonces, voy a poner aquí ejercicios de exposición promedio ocupacional. Listo. Listo para dejar la siguiente clase para contarnos. ¿Listo? Bueno, muchachos, fue un placer. Nos vemos en la siguiente clase. Los dejo ahorita porque tengo clase ahorita a las 4. ¿Listo? Profe, me regaló un momentico, por favor. Sí. Yo quería preguntarle, ¿usted me puso de pronto la falta hoy? No. Ah, bueno, igual. Pero Gracias. no te preocupes. Chao. Chao. Fue la misma, ¿no? Chau. Chao. 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 Nos vemos. Chao. Chao. Chao, profe, gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, profe. Profe, gracias. Chao. Chao. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes, chao.